Buenas tardes, mi nombre es Jaime Moreno. En estos momentos les voy a hablar lo que es la introducción al estudio de los contratos y la transmisión de la propiedad, los actos jurídicos y negocios jurídicos. El acto jurídico es el estado de manifestaciones de voluntad que produce efectos jurídicos en el acto jurídico. Es de una exteriorización o manifestación unilateral, ¿verdad? Este genera derechos a favor de una o más personas que también puedan modificar o extinguir el derecho. Luego tenemos lo que son la clasificación de los derechos jurídicos, que tenemos el negocio jurídico unilateral, que es el que resulta de una sola declaración de voluntad y produce efectos para quien lo emite, independientemente de la voluntad del otro sujeto de derecho y aún en contra de esta última voluntad. Así ocurre con la renuncia de una herencia. Luego tenemos lo que es el negocio jurídico bilateral. Es aquel que está compuesto o integrado por dos o más manifestantes de voluntad que conjugados producen efectos para todas las partes. Luego tenemos lo que es la clasificación general de los contratos. El contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Luego tenemos lo que es la clasificación general de los contratos. Tenemos lo que es el contrato unilateral, que es de acuerdo de voluntades, de voluntad, que engendra solo obligaciones para una parte de derecho y de derecho para la otra. Luego tenemos lo que son los contratos onerosos y gratuitos, que es oneroso el contrato que impone provecho y gravámenes recíprocos. Es gratuito en que los provechos corresponden a una de las partes y los gravámenes de la otra. Luego tenemos lo que son los contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos se dividen, como ya lo dije, en dos, lo que es conmutativo y aleatorio. En conmutativo tenemos que cuando son los provechos, son cuentas que conocidos desde la celebración del contrato. Luego tenemos lo que son los aleatorios, cuando los provechos y los gravámenes dependen de una condición para que se dé. Luego tenemos lo que son los contratos reales y consensuales. Los contratos reales son aquellos que se constituyen por la entrega de la cosa. Entre tanto no exista dicha entrega, solo hay un antecontrato llamado contrato preliminar o promesa de contrato. Luego tenemos lo que son los contratos formales y consensuales. Los contratos formales son aquellos donde el acuerdo se hace por escrito y el consensual es lo opuesto al formal. Luego tenemos lo que son los contratos principales y contratos de garantía o accesorios. Los principales son aquellos que existen por sí mismos, en tanto que los accesorios son los que dependen de un control principal. Los accesorios son los que siguen la suerte de los principales, ¿verdad? Luego tenemos lo que son los elementos esenciales para la existencia de los contratos, ¿verdad? Tenemos lo que es el consentimiento. El consentimiento es un elemento para que el contrato exista, cualquiera que fuese su tipo de naturaleza, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el objeto. El objeto debe existir, esto evidentemente, ¿verdad? Sin embargo, puede plantearse el problema respecto al objeto futuro. Luego tenemos lo que es la causa. La causa es un elemento esencial que a la existencia del contrato. Es obvio que el acreedor debiera estar en la necesidad de demostrarlo lo que ocurre, ¿verdad? Si falta alguno de estos elementos, no existe el contrato. Luego no podrán hacer las obligaciones contractuales, ¿verdad? Luego tenemos lo que son la transmisión de la venta. Como ya les he dicho, la transmisión de la venta la venta primeramente es propiamente dicha, siempre es un contrato, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la importancia de la venta, ¿verdad? Por su frecuencia
transferencia, ya que si no todas las personas venden, al menos todas compran. Y la segunda es por la variedad de formas que puedan adoptar. Y 3, la abundancia de sus normas legales, ¿verdad? Luego tenemos lo que son los elementos esenciales a la existencia que valida la venta, ¿verdad? Y tenemos lo que son los consentimientos, la capacidad y poder, objeto y precio. Luego tenemos lo que son las obligaciones del vendedor y comprador. La obligación del vendedor es aquella de transferir al comprador la propiedad o derecho de lo vendido. Esto es esencial para que pueda existir una venta. Luego tenemos, ¿verdad?, que por las demás transferencias a que se obliga el vendedor, ¿verdad? Y continuamos con lo que es la tercera y última, ¿verdad? Es la consensualidad de la transferencia, que constituye el principio en materia de venta, la cual no implica que la transferencia operada entre las partes. Luego tenemos lo que son las obligaciones del comprador. Las obligaciones del comprador, en primer lugar, es que el precio que debe pagarse en el día y en el lugar determinados por el contrato, según lo estipulado en nuestro Código Civil venezolano en el artículo 1527. Luego tenemos que si el contrato nada se ha establecido sobre el momento y lugar de pago, ¿verdad? En tercer lugar tenemos, si es de acuerdo al contrato, el precio no ha de pagarse en el momento de la tradición del pago, se hará en el domicilio del comprador. Y por último tenemos respecto al pago del precio, debe tenerse el derecho de suspender el pago que en ciertos supuestos tiene el comprador, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el saneamiento. El saneamiento es la obligación del vendedor de garantizar la posesión pacífica y útil de la cosa vendida. Luego tenemos saneamiento en caso de evicción. El saneamiento en caso de evicción es la obligación del vendedor de asegurar al comprador la posesión pacífica de la propiedad del derecho vendido. Y esta comprende 3 obligaciones, que es la obligación del vendedor de abstenerse de perturbar la posesión del comprador. Y por otra parte tenemos la obligación de defender en juicio al comprador contra las amenazas de evicción provenientes de unos terceros, ¿verdad? Luego tenemos la obligación del vendedor, que es reparar al comprador los daños y perjuicios que estos hayan causado durante la evicción en sentido lato, ¿verdad? Total o parcial en el descubrimiento. Luego tenemos lo que son los sujetos de la obligación. Los sujetos tenemos los deudores, que sería el sujeto pasivo, y el sujeto activo, que serían los acreedores. Luego tenemos el saneamiento por hecho de terceros, ¿verdad? Y más adelante tenemos lo que es el saneamiento en causa de evicción, en venta de cosas forzadas. Luego tenemos lo que es el saneamiento por evicción en caso de expropiación, ¿verdad? Para continuar tenemos lo que es el saneamiento por evicción en remate judicial, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es el retracto, lo cual lo conseguimos en el artículo 1533, el cual nos estipula que señala que independientemente de las causas de nulidad y de resolución ya explicadas en este título de las comunes a todas las convenientes en el contrato de venta. Luego tenemos los tipos de retracto, que tenemos el convencional, ¿verdad? Y el retracto legal. Luego tenemos las ventas especiales, que pueden ser venta de propiedad horizontal, venta de apartamento a crédito y venta de parcela. Luego tenemos lo que es la cesión de crédito, ¿verdad? La cesión de crédito se entiende que es el acto entre vivos en virtud del cual un nuevo acreedor sustituye al anterior. Luego tenemos la cesión de herencia, objeto de la transferencia en la cesión de la herencia, y tenemos la cesión de derechos litigiosos. Luego tenemos lo que es la donación, es el contrato por el cual una persona transfiere gratuitamente una cosa u otro derecho de
de su patrimonio a otra persona. Esto lo conseguimos en el artículo 1431. Luego tenemos lo que es obligaciones y efectos de los bienes que comprenden las donaciones, ¿verdad? Y luego tenemos la donación que tiene por objeto las prestaciones periódicas, la incapacidad para ser donante o donador. No puede donar quienes no tienen la libre disposición de sus bienes. Luego tenemos la incapacidad para ser donante o donador, y por último tenemos lo que es la incapacidad para ser donatario y la nulidad de donación. Gracias.